Buenos días, mis amados hermanos, los saludo con mucho cariño. Le doy gracias a Dios primero que todo por este gran privilegio de predicar su palabra en este día domingo. Y bueno, estoy muy feliz de tenerlos a todos ahí, pendientes del mensaje, en sus hogares, en sus casitas, la familia y las personas invitadas, porque creemos que hay personas invitadas en este día para escuchar la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a colocar esta prédica en la presencia del Señor. Usted disponga su corazón porque seguramente que Dios le va a hablar. Este mensaje es un mensaje que cambia vidas, que transforma corazones. Amén. De hecho, el título que le he colocado a este mensaje es El pueblo que cambió de rumbo. Entonces vamos a orar. Amado Padre Celestial, en este día, en el nombre de Jesús, Señor, estoy agradecida contigo, Señor, por este gran privilegio que me das. Y te doy gracias por cada persona que está allí en sus hogares, que está hambrienta y sedienta de tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú nos vas a hablar hoy a todos, Señor. Hoy esa palabra viva, Señor, va a quedar escrita en nuestro corazón, causando un efecto poderoso. Gracias, Señor, por cada vida, por cada persona que va a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, un pueblo que cambió de rumbo. Yo los invito para que abramos nuestra Biblia en el libro de Jonás, capítulo 1, el versículo 1 y 2. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Bueno, nosotros ya sabemos, porque la mayoría de personas conocen la historia de Jonás. Sabemos que Dios le dio esta orden de ir a Nínive, pero él desobedeció y se fue en un rumbo contrario. Pero Dios, que es poderoso, se inventó una estrategia para que Jonás cumpliera con la encomienda que le había hecho. Entonces, después de una disciplina, dice que un pez tragó a Jonás y lo tuvo en su vientre por 3 días. Pero en el capítulo 2, el versículo 10, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Lo vomitó en un sitio donde él podía de ahí seguir para Nínive. Amén. En el versículo 3, el versículo 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Amén. Y el versículo 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Yo creo que él se valió de un megáfono para caminar por todas las ciudades. Imagínense una ciudad tan grande para dar este mensaje. Pero bueno, ¿qué pasó cuando los habitantes de Nínive escucharon el mensaje? Pues mire lo que dice el versículo 5. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Hay que tener muy en cuenta eso. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y el 6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. También llegó la noticia a él. Y dice que se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El versículo 7 dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, que eran los que lo acompañaban en su gobierno, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. El versículo 8 dice, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, dice la primera parte de este versículo. Mire todo lo que pasó aquí. En primer lugar, como leímos,
las personas de Nínive escucharon el mensaje que les dio Jonás, que era dado directamente por el Espíritu Santo, y dice que inmediatamente creyeron a Dios. Lo segundo que hicieron fue que proclamaron ayuno. El ayuno es algo que se hace para menguar nuestra carne, para doblegar nuestra carne, para que nuestro espíritu se disponga para buscar a Dios. Y dice que el rey se bajó de su silla. Tan pronto él escuchó el mensaje de Jonás, dice que se bajó de su silla. ¿De cuál silla? De su trono. Se bajó de su silla, se quitó sus vestiduras reales, seguramente recamadas en oro, en piedras preciosas, seguramente unas vestiduras muy lujosas. Dice que se las quitó y también se colocó un vestido de silicio. Bueno, para los que no saben qué es el silicio, pues eran vestiduras antiguas, vestiduras que parece que las hacían de pieles de animales. Hoy en día algún pastor dijo como vestiduras de costal. O sea, vestiduras que ásperas, que tal vez pican, que causan molestia. El rey hizo eso. Se bajó de su trono y se quitó sus vestiduras lujosas y se colocó un vestido de silicio. ¿Por qué? Porque él quería decir: yo no soy mejor que ningún otro habitante de Nínive. Soy igual de pecador a ellos. Todo esto tiene un significado. Amén. Pero dice también que se sentó sobre ceniza. Imagínense, cambió el trono lujoso por sentarse sobre ceniza. La ceniza significa muerte, significa destrucción y significa ruina. ¿Por qué? Porque es lo que queda después de un incendio, es lo que queda después de haberse quemado algo. Estaban diciendo: todos estamos igualmente perdidos, todos estamos igualmente muertos sin Dios. Eso fue lo que él quiso representar. Y el versículo 7 dice y él mandó ayunar aún hasta los animales, dice que a los bueyes y a las ovejas. Y yo dije: bueno, ¿por qué mandó ayunar los animales? No dice, pero tremendo eso. Pero ¿sabe qué puedo entender yo? Que cuando el rey escuchó el mensaje de Jonás, sintió tanto temor en su corazón, pero tanto temor, que dijo: aún hasta los animales tienen que ayunar. Aún ellos también deben ser vestidos de silicio. Eso no se hace cuando las cosas son livianas, cuando no sentimos temor de Dios. Él dijo: aquí todos vamos a hacer el sacrificio de humillarnos delante de Dios. Amén. Pero el versículo 8, la segunda parte, dijo algo muy importante. Dice: y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. En este versículo está el centro del mensaje de Jonás. Amén. Y conviértase cada uno de su mal camino. Yo estuve investigando y dice que la ciudad de Nínive era una ciudad muy grande, pero de gente muy mala, de gente pagana, de gente corrupta. Parece que ellos se adueñaban de terrenos que no les correspondían. Era gente injusta y mala, de corazón muy duro. Entonces uno dice: ¿qué fue lo que pasó con ellos? ¿Por qué esa reacción? ¿Por qué creyeron a Dios? ¿Por qué hicieron todas estas cosas? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el Señor envió un mensaje trascendente, un mensaje muy fuerte para este pueblo. No fue un mensaje suavecito, no fue un mensaje tierno, no fue un mensaje lleno de amor, no. Fue un mensaje contundente que hizo que el pueblo reaccionara. Amén. Y mire, le creyeron a Dios, se humillaron delante de Dios. Y dice que el rey les dijo: clamen a Dios fuertemente. ¿Qué significa eso? Que aquella ciudad dejó la bulla normal de toda ciudad y empezaron a clamar a Dios. ¿Pero de qué manera clamaban a Dios? A voz en cuello, como dice en otra parte de la palabra, a voz en cuello. Yo me imagino, eso sería tremendo, escuchar a esta gente de día y de noche en un clamor tremendo, grandes y pequeños. Señor, perdona nuestro pecado, perdónanos, Señor.
y apacigua tu ira, Señor. Ten misericordia, Señor, no nos vayas a destruir. Nos volvemos del mal camino, pero ten misericordia. Dejamos la rapiña de nuestras manos. Vamos a dejar de ser corruptos, pero no nos destruyas. Amén. ¿Y qué dice el versículo 9? Ese es un versículo muy interesante, maravilloso. Dice que el rey dijo, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios después de hacer todo esto? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. O sea que el rey dijo, pues nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde hacer y vamos a clamarle a Dios, a ver si Él tiene misericordia y no nos destruye. ¿Y qué dice el versículo 10? Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¡Qué maravilla! Pero saben, yo descubrí un enlace entre el versículo 10 del capítulo 3 y el versículo 2 del capítulo 1. Porque en el versículo 2 del capítulo 1 dice que la maldad de la ciudad de Nínive había subido delante de la presencia de Dios. O sea, Dios veía el pecado de Nínive. Pero también en el versículo 10 del capítulo 3 dice que Él vio lo que ellos hicieron. Amén. Quiere decir que tanto lo bueno o lo malo que nosotros hagamos, Dios lo ve y sube a la presencia de Dios. ¡Qué cosa tan tremenda! Porque les voy a decir una cosa, mis hermanos. No fue el cilicio, ni la ceniza, ni el ayuno lo que Dios vio y lo que lo hizo cambiar de la idea de destruir a Nínive. Lo que Dios vio fue el corazón de ellos. Vio un corazón arrepentido, vio un corazón que, como dijo el rey, se volvió de sus malos caminos. Un pueblo arrepentido, un pueblo que cambió de rumbo. Amén. Y dice que el Señor se arrepintió y no los destruyó. Eso es lo que Dios espera que todos hagamos. Amén. Porque déjeme decirle que la ira de Dios está sobre toda la humanidad que está en pecado, que no se ha arrepentido. Entonces, yo descubro algo en este mensaje, algo maravilloso, y es que este mensaje no fue para nada un mensaje tierno ni dulce. Fue un mensaje muy fuerte y contundente, pero fue de la manera que el corazón de los ninivitas fue tocado y fue quebrantado. Amén. Pero detrás de ese mensaje de ira está ver a la misericordia de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso fue que envió este mensaje tan fuerte, porque Él sabía que este pueblo necesitaba que se le hablara así, porque era de la manera como ellos iban a volver a Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice que en el libro de Ezequiel, dice que Dios no quiere que el pecador perezca, sino que se vuelva de su mal camino, que se arrepienta y viva. Eso es lo que quiere Dios para el secuestrador, para el ladrón, pero no solamente para ellos, sino para todos los seres humanos, porque la Biblia dice que todos somos pecadores y que no hay justo ni siquiera uno. Él nos está llamando para que nos volvamos del mal camino. Pero quiero contarles algo de pronto para los que no lo saben. Pero resulta que en el tiempo de Jonás, en el tiempo que ocurrió esto en Nínive, pues era terrible, la humanidad estaba expuesta a la ira de Dios y ellos no tenían quien los defendiera. Pero siglos después vino Cristo. La Biblia dice que Jesucristo vino y murió en la cruz y llevó sobre sí todos los pecados de los hombres. Dice que pagó por nuestros pecados, muriendo en la cruz por ellos. Y luego dice que resucitó al tercer día. Ustedes sabían
que a partir de que Cristo murió y resucitó, empezó un nuevo tiempo para la humanidad. Pues este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo en que Dios nos dice, mire, ya sus pecados están perdonados. Ustedes lo único que tienen es reconocer, lo que tienen que hacer es reconocer que son pecadores y volverse a Dios. Solo que nosotros tenemos una gran ventaja respecto de la ciudad de Nínive, y es que ahora tenemos un abogado defensor. La palabra de Dios dice que tenemos un mediador, que es Jesucristo, el hombre. Amén. Entonces, hay un día que la Biblia llama el día terrible de la ira de Jehová. Un día en que Dios va a desatar su ira sobre esta humanidad pecadora. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Cómo hacemos para librarnos de la ira? Pues yo los invito para que miremos el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Dice así, esto lo dice el apóstol Pablo. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Había sido un pueblo que se volvieron también del mal camino, del camino de la idolatría. Se volvieron para seguir a Dios. Dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Y mire lo que dice el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, porque Él va a volver. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque hay una ira venidera de parte de Dios. Pero ¿sabe qué? Tengo que decir algo. Y es que no solamente es la ira venidera para toda la humanidad lo que viene, para la humanidad no convertida, no arrepentida, sino que también es la ira venidera para cada persona que muere sin Cristo. La persona que muere sin Cristo se expone a la ira de Dios porque no acudió al único abogado defensor, no acudió al medio que Dios envió para que esa persona, para que la humanidad entera fuera librada de la ira de Dios. Qué terrible para una persona que muere sin haberse arrepentido. Qué terrible, porque ya no hay abogado defensor para él. A partir de que cierra sus ojos en este mundo, se acabaron las oportunidades. Así los familiares, los amigos le rindan toda clase de homenajes, le hagan oraciones y todo lo que quiera. Ya no hay nada que hacer por esa persona. Y eso lo tiene que saber tal vez usted, tal vez cada persona que esté escuchando este mensaje que no lo sabía. Usted tiene que arrepentirse aquí y ahora, que puede razonar, que puede pensar y sobre todo que está vivo, para podernos librar de la ira venidera. Amén. Pero también está también en Primera Tesalonicenses 5:9, dice lo siguiente, porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea, Dios no nos creó para que su ira nos alcanzara. La ira de Dios no es contra la humanidad en sí, es por el pecado de la humanidad. Y dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esa es la idea, que nosotros no solamente somos guardados en Cristo acá, cuando acudimos a su llamado, lo recibimos en nuestro corazón, dice que estaremos con Él para siempre. Hace unos días una pastora de una iglesia donde han muerto varias personas, varios siervos de Dios por coronavirus, esa persona decía, bueno, los siervos de Dios que han muerto acá se fueron con el Señor y no sabemos quiénes más nos iremos. Ella decía, pero sea que nos vayamos o sea que nos quedemos, estamos con el Señor. Esa es la esperanza que tenemos todos los que tenemos a Cristo, y aquí lo dice, sea que velemos o sea que durmamos, sea que nos vamos con el Señor o sea que nos quedemos, siempre estaremos con el Señor y estaremos guardados en Él. Amén. Entonces, yo lo que puedo
decir en esta mañana para todo aquel que no tiene a Cristo es que, como ya leímos, el pecado de cada persona, el pecado no confesado, está delante de Dios acusándonos, está delante de Dios provocando la ira de Dios. A veces creemos que a Dios se le olvida. Uno dice, no, pues es que eso hace tiempo que yo hice eso. Pero tal vez no confesó el pecado. Tal vez eso se quedó así. Tal vez a usted se le olvidó, pero a Dios no se le olvidó. Por eso es que Cristo pagó por todos esos pecados, aún por los que usted y yo no nos acordamos. Pero tenemos que decirle al Señor, perdona todos los pecados que he cometido hasta hoy. Porque esa lista está vigente si no nos arrepentimos. Amén. Entonces, ahorita, por ejemplo, mucha gente pues está pidiéndole a Dios, Señor, protéjame. Señor, proteja mi casa. Señor, proteja mi familia. Que este virus no nos toque. Yo creo que hasta los ateos claman eso. Pero ¿habrá arrepentimiento? Porque es que la ciudad de Nínive hizo las cosas al derecho. Ellos dijeron, lo primero le creemos a Dios, lo segundo tomamos acción. Nos arrepentimos, nos humillamos delante de Dios. Porque eso pasa. Queremos el beneficio, mas no queremos obedecer a Dios. Y por último, yo creo que por lo general todos los presidentes, todos los gobernadores ya están cansados con esta situación. Se cansaron de luchar contra esto, de inventarse estrategias y de tener a todo el mundo por enemigo, porque si complace a unos, los otros se disgustan y porque ya hoy en día ya la gente no hace caso. Yo creo que está el presidente, los gobernadores, los alcaldes dirán, ya no más. Pero vemos que las cifras van subiendo, las cifras de contagiados y de muertos van subiendo. Pues qué bueno que de pronto las autoridades principales hicieran lo que hizo este rey, proclamaran ayuno, proclamaran oración, pero también arrepentimiento, empezando por las autoridades, dieran ese ejemplo y todos lo hiciéramos. Pues nosotros, usted y yo, que estamos escuchando esta palabra, es una palabra de exhortación que nos da un orden que debemos hacer. Usted que no conoce a Cristo y está escuchando este mensaje, haga caso lo que dice esta palabra y será guardado del día de la ira de Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Amén. Si esta palabra tocó su corazón y usted no se ha arrepentido, pídale perdón al Señor y sus pecados serán borrados porque ya Cristo pagó por ellos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, por este mensaje contundente, Señor, que tú has traído en este día, Padre. Te pido por cada persona que ha de escuchar este mensaje, Señor, que verdaderamente haya un cambio, haya una transformación de vida. Señor, que aquella persona que aún no se ha arrepentido, que está expuesto a la ira de Dios, se vuelva, como dice esta palabra, de su mal camino. Que hoy podamos entender, como dice la palabra de Dios, que hoy es el día de salvación, no es mañana, porque tal vez mañana sea tarde. Que nos volvamos a Dios en arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestro pecado, a volvernos a ti para ser guardados de tu ira, Señor. Oramos, Señor, por el gobierno, por los gobernadores, por el presidente, para que ellos tomen conciencia que las estrategias humanas pueden fracasar, pero que si nos volvemos a ti, Señor, tenemos esperanza. Tenemos, como dijo el rey, tal vez tú te arrepientas del mal que nos está pasando y seamos libres de esta pandemia. Gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque en tu nombre está la vida, está la misericordia. Y hoy nos muestras tu misericordia a través de este mensaje. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, una vez más, que Dios los bendiga y una feliz semana.